Muy buenos días, familia. ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo encuentro, este tiempo para compartir juntos esta alabanza, esta oración que hemos tenido hacia Dios, pero ahora también para adorarlo a través de escuchar su palabra, escuchar su mensaje, guardarlo en nuestro corazón y bueno, vivir por todo lo que Dios ha planeado para nosotros. Cuando estudiamos la Biblia, vemos que hay muchos nombres, ¿cierto? Y muchos de ellos son hombres y mujeres que Dios usó en determinado momento y bendijo, o todo lo contrario, inclusive, que fueron tropiezo para los planes de Dios. Pero hay muchos hombres y mujeres que aún hoy en día siguen hablando a nuestros corazones, que siguen siendo modelo de vida. Hoy vamos a estudiar la vida de uno de estos hombres, un rey de Judá, que es recordado y conocido como el rey más obediente que existió, ¿sí? De todos los reyes. Entonces vamos a conocer su secreto y qué tiene para enseñarnos en esta mañana. Así que los invito a que vayamos a segundo libro de Reyes, capítulo 22. Dice el versículo primero. Estamos hablando del rey Josías. Dice, cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía, de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Entonces cuando leemos esto, ¿cierto? Y vemos, era solo un niño cuando empezó a reinar. Reinó hasta los 39 años de vida, ¿sí? Reinó durante 31 años, murió a los 39. Los tiempos han cambiado, ciertamente, pero de todas formas, cuando yo leo esto, veo y me doy cuenta de lo capaz que puede llegar a ser una persona aún desde muy corta edad, ¿cierto? Nosotros tendemos a subestimar a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, pero la realidad es que tienen grandes capacidades para hacer grandes cosas. Josías entonces comenzó como un niño, ¿cierto? A gobernar en el reino de Judá y dice, leíamos, lo hizo bien, dice que hizo lo recto ante los ojos de Dios. Ahí empezamos a ver cuál fue el secreto de Josías para ser llamado el rey más obediente, ¿cierto? Para haber hecho lo recto delante de Dios. Es porque Josías desde muy niño tenía la intención de agradar a Dios, de hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Entonces él gobernó, reinó toda una nación, haciendo las cosas que él entendía que eran agradables para Dios, obedeciendo su voluntad. Y entonces este es el secreto, pienso yo, para todo, para Josías lo fue, pero es para todo niño, para todo joven, para todo adulto, y es seguir el camino de Dios. ¿Qué es lo que Dios ha trazado para nosotros a través de su palabra? Y adaptarnos nuestro pensamiento, nuestras acciones, todo nuestro ser al camino de Dios y apartarnos del camino malo. Dice que no se apartó ni a derecha ni a izquierda, ¿cierto? Nosotros tenemos que caminar también derechos en el camino de la voluntad de Dios. Pero entonces cuando seguimos la historia de Josías, ¿cierto? Y cuando vemos, dice que Josías gobernó bien hasta la edad de 26 años, es decir, durante 18 años Josías venía gobernando, tratando de hacer las cosas a la manera de Dios, agradando a Dios. Y a esa edad, a los 26 años, él envió, quería seguir haciendo las cosas a la manera de Dios y quería reparar el templo para Dios. Entonces envía a un siervo de confianza, ¿cierto? A Safán, y lo envía a donde el sumo sacerdote. Y le dice, vaya donde el sumo sacerdote y dígale que la plata que ha recogido de los diezmos, ofrendas que ha traído el pueblo aquí al templo, saque de ese dinero, délo a los artesanos, a los que trabajan para la reconstrucción de cada una de las partes del templo pues, que están dañadas. Ahora bien, pasa algo bien interesante. Cuando Safán llega donde el sumo sacerdote a decirle todo esto, el sumo sacerdote, bueno, hacen todo eso, pero el sumo sacerdote le tiene una noticia extra, ¿cierto? Quiero que lo veamos
ahí en capítulo 22, versículo 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿qué tiene de especial esa noticia? ¿Cierto? El pastor dice: ve, me encontré una Biblia en la iglesia. Pues eso no tiene nada de extraño, ¿cierto? Diría uno, pues es lo más común, pues que el sumo sacerdote encontró el libro de Dios, la Biblia, en el templo de Dios, pues no tiene nada raro. Pero a menos que entendamos el momento histórico. Josías, el momento en que Josías empezó a reinar, la mayoría de los reyes que lo precedieron, ¿cierto?, no hicieron lo recto ante los ojos de Dios. La mayoría de los reyes que lo precedieron no consultaron la Biblia, no consultaron la voluntad de Dios para gobernar, sino que hicieron lo que les dio la gana. Se fueron en pos de diferentes dioses conforme a las naciones vecinas. Entonces el libro de la ley, ¿cierto?, la Biblia, no era consultada por décadas, o sea, habían pasado muchas generaciones en que la Biblia no era consultada. Entonces se había perdido el libro de la ley. El hecho de que apareciera en este momento de la historia, donde Josías quería agradar a Dios y llevaba ya 18 años reinando, buscando agradar a Dios, era una noticia espectacular. Ahora, hasta este momento, Josías había hecho, dice, conforme a Dios, pero de acuerdo a su propio conocimiento, de acuerdo a lo que tal vez tradicionalmente le habían enseñado, pero Josías no había sido preparado a través de estudiar la Biblia. No es que Josías leyó la Biblia y dijo: lo que Dios quiere es esto y esto y esto y vamos a hacerlo. No, Josías no había tenido esa oportunidad. Entonces, Josías venía reinando con muy poco conocimiento de Dios, muy buenas intenciones, ¿cierto? Y cuando yo leía esto, yo pensaba, la mayoría de las personas que se acercan a Dios lo hacen de esta manera, con una muy buena intención de agradar a Dios, pero sin conocer realmente quién es Dios ni cómo agradamos a Dios. Muchas personas, por poner un ejemplo, buscan a Dios y tratan de agradarlo a través de arrodillarnos delante de una estatua de un Cristo, la estatua del que sea, ¿cierto? Y rendirle adoración, pleitesía. Y el segundo mandamiento nos dice que no nos haremos imagen ni ninguna semejanza. Entonces, eso es lo primero que Dios nos establece. Y muchas personas con buena intención se acercan a Dios a hacer algo que piensan que a Dios le agrada, pero en realidad no conocen la voluntad de Dios. Y esta es la realidad también de muchos cristianos que se acercan a Dios y tal vez no se acercan a Dios a través de la Biblia, sino se van agarrando de ritos, de ceremonias, de costumbres del pueblo cristiano que no son ajustadas a la verdad de la Biblia, y eso es lo que viven. Es más, algunos, tiempo después, cuando son confrontados con la verdad de la Biblia, rechazan la verdad de la Biblia porque ya están tan acostumbrados, adaptados a sus ritos, a sus tradiciones, que la verdad de Dios les estorba para hacer las cosas como ellos las han venido haciendo. Y no abrazan las verdades de la Biblia, sino que se quedan en el error y en la mentira simplemente porque llevan muchos años haciéndolo así, ¿cierto? Pues no es el llamado que Dios nos hace. Y es lo que vamos a ver, qué fue lo que pasó en la vida de Josías cuando llegó el siervo, ¿cierto? Safán vuelve al rey y le dice, le cuenta, le da su reporte. Le dice: bueno, se hizo esto, se entregó el dinero, no sé qué, y el sumo sacerdote encontró el libro de la ley y se lo leyó al rey. Miremos entonces la actitud del rey, y es la actitud que nosotros debemos tener, ¿cierto?, frente a la Biblia. Segundo de Reyes 22, versículo del 11 al 13. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley,
rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: Id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. ¿Qué tal, no? A mí me fascina esto, este momento tan especial en la vida de Josías y bueno, para nosotros, porque Josías tenía hambre y sed de Dios, quería agradar a Dios, pero no ha tenido el privilegio, la riqueza de poder encontrarse con la palabra de Dios. Y cuando se encontró con la verdad de Dios, no solamente la escuchó, sino que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, caló en lo profundo de su ser. Él reconoció el libro, la Biblia, como la palabra de Dios dejada para ellos, ¿cierto? Y lo dice ahí: por cuanto nuestros padres no atendieron, no escucharon el libro de las palabras que Dios dejó para nosotros. Su corazón estaba presto para escuchar la palabra de Dios. Y entonces, mire lo que pasa. Cuando él escuchó la ley, cuando lo que dice Dios, sus ojos fueron abiertos. ¿Y qué vio él? Acordémonos, Josías venía reinando de una manera muy, muy correcta, tratando de agradar a Dios en todo. 18 años de reinado, ¿cierto? Es mucho tiempo para estar gobernando una nación. Y en ese momento él abre los ojos y se da cuenta de que todos sus antepasados no habían obedecido la voluntad de Dios. Es más, se dio cuenta que su vida, que sus pensamientos, que sus actitudes no eran conforme a lo que Dios decía. No eran lo que Dios quería. Se dio cuenta que como él estaba gobernando la nación y lo que estaba haciendo y permitiendo en el pueblo no era conforme a la voluntad de Dios. Y entonces cuando él ve la palabra de Dios es confrontado y dice: Dios mío, hemos hecho todo en contravía de lo que Dios estableció. Es grande la ira que se ha levantado contra nosotros porque hemos desobedecido y hemos quebrantado el pacto de Dios. Nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, dice Josías. Cuán importante es que nosotros escuchemos las palabras que Dios dejó para nosotros a través de la Biblia. Cuán importante es que las abracemos, las hagamos nuestras y las pongamos por obra en cada área de nuestra vida. ¿Por qué? Porque es lo que Dios demanda de nosotros, su creación. No es opcional. Si nosotros estamos por fuera de sus parámetros, por fuera de sus mandatos, estamos acarreando condenación, porque la desobediencia es pecado y la paga del pecado, dice la Biblia, es muerte, es condenación eterna. Por eso, cuando Josías lee lo que dice la palabra de Dios, ¿cierto? Y dice: la estamos embarrando y la hemos venido embarrando por generaciones. ¿Cuál fue la actitud de él, cierto? Y es lo que yo los invito a que sea nuestra actitud. Dice: él rasgó sus vestiduras. El rasgarse las vestiduras es una señal de duelo, de dolor, de intenso dolor, de arrepentimiento. Toda la nación ha desobedecido por muchos años y se dolió. Por eso de una vez mandó consultar a Dios, preguntarle: ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con este pueblo? ¿Y qué va a pasar conmigo? Sí. Cuando uno mira, por ejemplo, el libro de Deuteronomio, que es el último de los 5 libros de la ley, de la Torá, ¿cierto? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ahí justamente están las bendiciones y las maldiciones. Si hacen esto, si obedecen, yo los bendeciré, y se derrama Dios en bendiciones. Pero también nos dice: si ustedes no cumplen el pacto, sino que más bien se van a adorar a otros dioses, esta es la lista de maldiciones que les vendrán, ¿cierto? Las consecuencias de la obediencia o la desobediencia. Nosotros tenemos que tomar esa decisión: obedecemos o desobedecemos.
Y para eso es requisito que conozcamos la palabra de Dios, la verdad que Él dejó para nosotros. Entonces, yo preguntaría, ¿qué haces tú cuando escuchas en la Biblia que no estás actuando en obediencia a Dios? ¿Cómo te comportas? ¿Te conmueve? ¿Se conmueve tu corazón? Ya sean cosas sencillas, ¿no? Que una mentirilla piadosa, que la grosería, o ya sea cosas como que Dios te ha mandado a que evangelices, a que compartas el evangelio y tú no lo haces, ¿cierto? O aún no has perdonado a otras personas cuando Dios te manda a amar a tus enemigos, a perdonarlos. ¿Cómo reaccionas tú ante las verdades de Dios cuando te confrontan? ¿Te dueles cuando ves que no estás actuando, que no estás pensando conforme a lo que Dios dice? Porque es el llamado que nos hace Dios y es el ejemplo que nos da Josías. Un corazón arrepentido delante de Dios. Mire, sin arrepentimiento no hay vida eterna. Es lo primero que predicó Jesucristo. Veámoslo en Mateo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego en Lucas 5:32 dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, cuando nosotros vemos el llamado de Jesucristo, desde que Él inició el primer llamado, dice: yo no vine a los justos, yo vengo a los pecadores para que se arrepientan. Arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si no te arrepientes, no vas a poder entrar en Él. Yo necesito arrepentirme, confesar mis pecados delante de Dios para poder aceptarlo a Él como Señor y Salvador. Si yo no reconozco mi pecado, mi maldad, pues no reconozco la necesidad que tengo de un Salvador. ¿Sí? Entonces necesitamos reconocer nuestra desobediencia. Todo acto de desobediencia delante de Dios es pecado y necesitamos arrepentirnos de ello. Fue lo mismo que predicó después Pedro y fue lo que predicó Pablo y bueno, todos los apóstoles. Hechos capítulo 3, versículo 19, miren lo que dice Pedro en su predicación. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Pablo en Hechos 17:30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces, mire, ellos dicen exactamente lo mismo de Dios. Todos nosotros necesitamos arrepentirnos, arrepentidos y convertidos. Dice Dios, pasó por alto los tiempos de ignorancia. Oye, ahora todos tenemos Biblia en diferentes idiomas, traducciones, lo que sea. Tal vez tú no tienes solo una Biblia, sino que tienes varias Biblias. Si la tienes la digital del celular, ahí tienes todas las versiones que quieras, en los idiomas que quieras. Entonces, dice, Dios pasó por alto los tiempos de esta ignorancia y ahora demanda a todos los hombres en todo lugar, ¿a qué? A que se arrepientan. Nosotros necesitamos arrepentirnos. Jesucristo dio su vida en la cruz para que nosotros podamos venir, ser librados de la condenación eterna, consecuencia del pecado, y tener la vida eterna con Él. Pero si nosotros no nos arrepentimos y lo hacemos a Él el Señor de nuestras vidas, la obra perfecta de Cristo no tiene efecto en nosotros. Dice segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí Pedro está diciendo que Jesucristo no es que esté demorándose simplemente en su regreso porque sí, sino lo que Él quiere es que muchas más personas se salven. Dice que todos procedan al arrepentimiento, es el anhelo del corazón de Dios. Y es lo primero que deben hacer en nosotros cuando somos confrontados con la verdad de la palabra de Dios.
Si Dios te dice que hagas algo y tú no lo estás haciendo, debes empezar a hacerlo, debes arrepentirte y decir, caramba, Señor, perdóname porque no he hecho tu voluntad. Y si es lo contrario, Dios te dice, deja de hacer eso. Tú tienes que dejar de hacerlo. O sea, cuando Dios te dice, tú tienes que entender que la palabra de Dios, que Dios es perfecto, soberano, todopoderoso, y es el único que te puede dar la vida eterna. Y entonces la reacción nuestra, ¿cuál tiene que ser? Perdóname. De rodillas, con dolor, rasgar nuestras vestiduras, ¿cierto? Rasgar nuestro corazón delante de Dios. Recordemos, arrepentimiento no es simplemente por mi culpa, ¿cierto? Me da culpa y lágrimas de cocodrilo, como dicen, sino que arrepentimiento, la palabra griega que se traduce como arrepentimiento, literalmente nos dice cambio de mente, ¿cierto? Metanoia, cambio de mente, es cambiar mi forma de pensar, cambiar mi forma de actuar, cambiar mi forma de vivir, es reconocer que lo que Dios me dice, yo no lo estoy obedeciendo y empezar a hacer los ajustes necesarios para obedecerlo, ya sea de hacer, de no hacer, de decir, de pensar, lo que sea. La única paga del pecado es la muerte, la consecuencia de la desobediencia es la condenación. Entonces, ¿te pareces a Josías? Cuando ya sea en una reunión como esta, eres confrontado con las verdades de la palabra de Dios, o tú en tu devocional lees la Biblia, o en alguna otra reunión, ¿cierto? De grupo de hombres, de mujeres, lees la Biblia, eres confrontado. ¿Cómo reaccionas? ¿Te dueles y te arrepientes con temor y temblor? ¿O no te da nada? Pensar, actuar diferente de lo que Dios demanda, te da lo mismo. Porque es el Dios perfecto, soberano, que te está ordenando. Un joven de 26 años entonces en esta mañana nos está dando ejemplo de nuestra actitud de rendición delante de Dios en obediencia a su palabra. Sigamos mirando la historia de Josías y vemos la respuesta, ¿cierto? Él mandó a consultar a Dios para que le dijeran qué va a pasar ahora con la nación y conmigo. Y la respuesta que le dan es, vuelven, ¿cierto? Los que se han comisionado para la tarea vuelven y le dicen, bueno, definitivamente van muchas generaciones de toda la nación caminar por fuera de la voluntad de Dios, así que ya acarreamos juicio. No hay nada que hacer, el juicio de Dios viene sobre nosotros y toda la ira, conforme está escrita en el libro, va a venir sobre nosotros, su pueblo, ¿cierto? Pero respecto de ti, rey, hay algo diferente, ¿cierto? Y leámoslo en el versículo 18 al 20. Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Entonces mira lo que pasa en este momento, en este pasaje tan especial. Dice, por cuanto tú oíste las palabras y tu corazón se enterneció y te humillaste. Dice, por cuanto oíste las palabras y rasgaste tus vestiduras y lloraste en arrepentimiento delante de Dios. Entonces, a causa de eso, dice, Dios escuchó tu oración y te ha concedido la paz con tu familia. Tú no verás todo el mal que yo traigo sobre esta nación. Entonces, a mí me pone a pensar esto y yo digo, caramba,
Mire lo importante de nuestra reacción ante la palabra de Dios, cómo marca la diferencia en que Dios nos oiga o Dios no nos oiga, en que Dios traiga paz y bendición para mí y mi familia o no lo haga, porque marca una diferencia total. Josías había pecado igual durante esos 18 años que estaba reinando, igual que todos los demás, en la ignorancia. Pero cuando escuchó la verdad de Dios dijo, no puedo seguir así. De la misma manera nosotros, cuando somos confrontados, cuando nos acercamos a Dios y descubrimos que hemos vivido conforme al mundo que nos rodea, tratando de hacer las cosas bien, creyendo que somos buenas personas, pero cuando nos confrontamos con la verdad de Dios, debemos caer de rodillas delante de Dios y reconocer nuestra maldad y nuestro pecado. Porque entonces acarrea consecuencias de bendición para nosotros y nuestras familias. ¿Tú quieres la bendición para ti y tu familia? Sí. Arrepiéntete. Cada vez que seas confrontado con la verdad de Dios, arrepiéntete, te rodillas, duélete, para que Dios escuche tu clamor. ¿Qué produce entonces en ti escuchar la palabra de Dios? ¿La escuchas por costumbre o la escuchas y tu corazón se mueve? No solo tu corazón, tu vida entera es movida a obedecer a Dios. ¿Sí? Veamos a continuación entonces qué hizo Josías después de escuchar esta palabra. Segundo de Reyes, capítulo 23. Yo los invito a que lo lean completo, capítulo 22 y 23 de segundo libro de Reyes, para que vean toda la historia de Josías y pues puedan estudiar un poquito más esto que estamos viendo esta mañana. Dice, entonces el rey mandó reunir con él a los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. A mí me parece increíble. Josías tenía hambre de Dios, ¿cierto? Quería agradar a Dios, pero nunca había tenido el privilegio de escuchar la palabra de Dios. Tan pronto la escuchó, y bueno, se dolió y se arrepintió y consultó a Dios. ¿Qué fue lo primero que él hizo? Él dijo, wow, este tesoro escondido, que estaba escondido, yo tengo que compartirlo con todo el mundo. Y lo primero que hizo fue entonces convocar a toda la nación, desde los más chiquitos, los bebecitos de brazos, hasta los más abuelitos que tuvieron que llevar en camillas, ¿cierto? Todo el mundo debía escuchar la palabra de Dios. Y entonces él los convocó y les leyó a todos la palabra de Dios, y todos hicieron pacto con Dios, dice, de guardar, de cumplir con todo su corazón y toda su alma, todo su ser interior, todo su ser. Se comprometieron a cumplir la palabra de Dios. Y este es otro llamado importante que nos hace Dios en este momento a través de Josías. Y es, ¿qué hacemos nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios? De pronto nos confrontamos y decimos, uff, qué lindo mensaje, ¿no? Dios trajo respuesta a mi corazón. No, Dios me movió, me está sanando, me está limpiando. Bueno, lo que sea que esté haciendo la palabra de Dios en tu vida. Y ya, te la guardas para ti y tú dices, uff, gracias Señor por todo lo que me das. Eso es terriblemente egoísta. Nosotros somos llamados a que de la misma manera convoquemos a nuestra familia, convoquemos a nuestros amigos,
a nuestros compañeros de trabajo, desde los más chiquitos hasta los más ancianos. Nosotros tenemos que convocar a las personas a que escuchen el mensaje de Dios y sean movidos como Josías y como el pueblo entero a arrepentirse y comprometerse con hacer la voluntad de Dios. A todos. Deuteronomio 6, versículos 6 a 9 nos dice: debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Póngale cuidado, repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. ¿Qué tal esta palabra? Dios nos ordena que su palabra nosotros la conozcamos y la guardemos y nos esforcemos por ponerla en práctica. Y nos dice, en primer lugar, que le enseñemos a nuestros hijos, que se la repitamos 1, 2, 3, 4 veces, que todo el tiempo estemos enseñando a nuestros hijos la palabra de Dios, no solamente con palabras, sino modelando las verdades de la palabra de Dios, ¿cierto? En obediencia. Nos dice que hablemos la palabra de Dios en nuestras conversaciones en casa. Entonces yo pregunto, padre, madre, hijo, ¿tú hablas la palabra de Dios en tu núcleo familiar? ¿Tú compartes tu devocional, papá, con tu esposa y con tus hijos? Hijo, ¿tú compartes lo que Dios te enseña con tu papá y con tu mamá, con tus hermanos? Es lo que nos está diciendo esta mañana el Señor. Tú no te puedes guardar la palabra que yo te hablo. Tienes que compartirla. Tienes que hablar de ella en la casa. Pero no se queda en la casa. Dice, tienes que hablarla en la calle. Cuando estés en el camino. A toda persona. En el trabajo, en el bus, por teléfono. La palabra debo hablarla en todo momento. Inclusive el llamado va mucho más allá de hablarla y nos dice, publica en pancartas mi palabra, pégala en la entrada de tu casa, que cuando alguien pase por tu casa lea, Dios te ama, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Salvador, qué sé yo. Dice, pon pancartas y anuncios a la entrada de la ciudad, es decir, el lugar por donde todo el mundo pasaba y era el lugar más visible. Nos está diciendo, tú tienes que anunciar la palabra a los 4 vientos. Si no sabes cómo hacerlo, comparte este mensaje con otras personas. Comparte un versículo, aunque sea en tu estado de WhatsApp, no sé. Habla con las personas, pero proclama las verdades de Dios a los 4 vientos. Marcos 16:15, hay un mandato que Jesucristo nos da a nosotros y es el mismo que estamos leyendo de Deuteronomio. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál es el llamado? A que vayamos por todas partes, en la casa, en el trabajo, si estamos de viaje, en donde sea que estemos, compartamos el evangelio de salvación, la palabra de Dios a todas las personas. Entonces yo te preguntaría, ¿cuándo fue la última vez que tú hablaste con alguien la palabra de Dios? Ahora bien, ese alguien con el que hablaste era un discípulo, era alguien, un miembro de la iglesia, espectacular. Pero, ¿cuándo fue la última vez que compartiste el evangelio a una persona que no conoce de Cristo? Porque ese es el mandato que nos está haciendo y fue lo primero que salió corriendo Josías a hacer. Después de que se levantó de su duelo, ¿cierto?, de su dolor, fue y convocó a toda la gente para que todos escucharan y todos tuvieran la oportunidad de arrepentirse igual que él. Entonces, ¿qué estás esperando para hablar con tu familia la palabra de Dios? Que es que mi esposo, que mi esposa no es creyente, con mayor razón. Que es que mis hijos están descarriados, que es que no quieren caminar con Dios, con mayor razón tienes que hablarles todo el tiempo, una y otra vez, la palabra de Dios. Dice, porque el evangelio es poder de Dios para salvación, y si no escuchan la palabra de Dios, ¿cómo?
¿Cómo se van a arrepentir? ¿Cómo se van a confrontar si no conocen la voluntad de Dios? Necesitamos hablarla en todo momento. Entonces, vamos viendo la vida de Josías, ¿cierto? Empezó a reinar con muy buenas intenciones hasta sus 26 años, desde los 8 años. A los 26 años escuchó la palabra de Dios y tocó profundamente su corazón. Lo primero que hizo entonces fue rendirse delante de Dios en arrepentimiento, con duelo porque había desobedecido a Dios. En segundo lugar, empezó a promulgar la palabra de Dios para que todos tuvieran la oportunidad que él estaba teniendo de arrepentirse. Y en tercer lugar, que fue ahí mismo inmediatamente, instituyó reformas. Él no se quedó con, ay, qué dolor, estoy mal, he pecado, sino que inmediatamente dijo, caramba, yo necesito hacer cambios en mi vida, en la vida de la nación que estoy gobernando. Vamos a verlo, Segundo de Reyes capítulo 23, versículo 4. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Con tan solo una lectura de la Biblia, con tan solo una lectura de la ley de Dios, Josías cambió el curso de la nación. No fue solo entonces que escuchó la palabra de Dios y dijo qué bonito, qué lindo mensaje, qué poderoso, ¿cierto? Sino que fue movido por la palabra de Dios a hacer cambios en su vida y en la de su nación. En la actualidad, muchas personas poseen la Biblia, pero son muy pocos los que son afectados por las verdades encontradas en ella. La palabra de Dios debe hacernos, como a Josías, tomar medidas inmediatas para reformar nuestra vida, para que nuestra vida se ajuste a las demandas de Dios en su palabra, para que nuestro caminar esté en armonía con lo que Dios preparó para nosotros. Entonces, yo voy a leer lo que aquí una lista que enumeré, ¿cierto? Si ustedes la quieren leer, está en el capítulo 23 de Segundo de Reyes. Vamos a leer qué fue lo que hizo Josías, ¿cierto? ¿Cuáles fueron las reformas? Porque hay dos cosas que Josías hizo en esta implementación de cambios. Josías eliminó las prácticas pecaminosas y atacó las causas del pecado. Con eso erradica uno completamente de la vida el pecado, y es lo que somos llamados a hacer nosotros. Pero yo quiero enumerar esta lista para que se den cuenta. Josías estaba haciendo todo lo mejor para agradar a Dios, pero lo que él eliminó es lo que estaban viviendo ellos. Voy a enumerarlo entonces. Josías dio la orden al sacerdote, al sumo sacerdote, ¿para qué? Entonces sacó del templo los utensilios que habían sido hechos para Baal y Acera y los quemó. Es decir, durante sus 18 años buscando agradar a Dios, había utensilios para dioses extraños, Baal y Acera, dentro del templo, el lugar más sagrado de Dios. ¿Qué más hizo? Quitó los sacerdotes idólatras que quemaban incienso en los lugares altos. Ahora bien, uno diría, pero esto es terrible, pues es que había sacerdotes idólatras, y esto conforme a las costumbres de los reinos vecinos, ¿cierto? Ellos quemaban incienso para sus deidades en los lugares altos. Y entonces los reyes anteriores a Josías habían instituido estos sacerdotes para que, conforme a las prácticas paganas de los otros pueblos, hicieran lo mismo ahí en el reino de Israel, de Judá. ¿Y qué hizo entonces Josías? Quitó todos esos sacerdotes. Póngale cuidado, sacó las imágenes de ídolos que había en el templo, imágenes de Acera. Pueden googlearlo si quieren y van a ver imágenes de Acera. El parecido con las actuales imágenes de la Virgen es muy, muy parecido, ¿cierto? Y todas esas imágenes estaban dentro del templo. Y una vez más, el segundo mandamiento de la ley de Dios es: no te harás imagen ni ninguna semejanza.
Ahí va una parte, o sea, yo no debo ni siquiera hacerlas. Y continúa, no te inclinarás delante de ellas ni las adorarás. Así que si yo estoy haciendo eso, peor todavía. Pero dice, ni siquiera debo hacerme la imagen. Y tenían las imágenes allá metidas en el templo, ¿cierto? Póngale cuidado a esta, derribó los lugares de prostitución idolátrica, que era una costumbre de los pueblos paganos. Entonces iba el ferigrés, ¿cierto? El parroquiano iba a la iglesia, al templo y decía, vengo a rendir culto a la diosa Acera. Y entonces allá habían carpitas y salía la sacerdotisa y decía, claro, siga por acá. Y entraba y tenían relaciones sexuales de prostitución, y eso era la manera de rendir culto de adoración a estas deidades. Imagínense, en este tiempo, con este hombre que dice que hizo lo recto delante de Dios, duró 18 años queriendo agradar a Dios, pero permitiendo toda esta prostitución idolátrica, ¿cierto? Entonces derribó todos los lugares de prostitución, derribó todos los altares que había a otros dioses. Uno no se lo imagina, uno no lo puede creer, pero todo esto estaba viviendo en el tiempo de Josías. Y mire la reforma tan impresionante que él hizo. Entonces había altares a otros dioses en la puerta de la ciudad, cierto lugar por donde todos pasaban. Me perdí. A la puerta de la ciudad había lugares de altares en el palacio, en los lugares altos, en el templo, a las afueras de la ciudad. En todas partes había altares para otros dioses. Imagínense el paganismo, la idolatría tan terrible que había en el pueblo de Israel. Dice, destruyó, esta es peor que todas las otras, destruyó el lugar donde quemaban a sus hijos en sacrificio a Moloc. A Moloc. Moloc es una deidad también pagana. Pues el pueblo de Israel, ¿qué estaba haciendo? Estaba quemando sus hijos en sacrificio a esta deidad. Y esto está claramente condenado en el libro de Deuteronomio. No harás pasar a ninguno de tus hijos por el fuego, ni que consulte hechicero, ni adivino. Y lo estaban haciendo. Dice, quebró las estatuas y derribó las imágenes de Acera, de Astarte y otros dioses. Había imágenes por todos lados. Y él entonces las tumbó, las destruyó. Destruyó las casas de los lugares altos. Mató a los sacerdotes idólatras. Dijo, estos los quito, pero vuelven y me arman idolatría en otro lado. Los mató, arrasó con ellos. Dice que barrió con los encantadores y adivinos y con todos los ídolos familiares. Es decir, la estatuica que se ponía allá en la casa, la imagencita con la vela. Todo eso, idolatría, todo eso lo eliminó. Cuando uno ve todo lo que estaba viviendo Josías, con su corazón, con ganas de agradar a Dios, uno no puede ser tan duro de criticarlo y decir, terrible él y el pueblo de Israel, porque eso refleja el mundo en que nosotros vivimos actualmente, ¿cierto? Hay prostitución, adivinación, idolatría, ¿cierto? Que culto a otros dioses. Tal vez no estamos adorando una imagen de Baal con un cuerno ni nada por el estilo. Pero sí hay dioses, tal vez peores porque se han camuflado con una imagen apreciable. El dios dinero, ¿cierto? Que lo idolatra la mayoría de las personas, aunque no lo quieran reconocer. Idolatran el dios dinero, idolatran el trabajo, idolatran a una persona famosa, tal vez un cantante, una modelo, una actriz, qué sé yo, idolatran a un hijo, un miembro, una persona muy querida, se convierte en un ídolo. Y entonces puede que muchas personas con muy buena intención, igual que Josías, quieran agradar a Dios y acercarse a Dios, pero están totalmente llevados por la idolatría del mundo actual. Sí, muchos cristianos aún están buscando la adivinación y quieren que les digan y qué va a pasar de su vida, y tal cual, hechicería, lo que hacía el pueblo. Nosotros, entonces, esto nos tiene que llamar, nos tiene que exhortar, que caigamos en cuenta y digamos, caramba, yo vivo en un mundo como el que estaba viviendo Josías, lleno de cualquier cantidad de ídolos, cualquier cantidad de puertas que se me abren para el pecado, ¿cierto? Constantemente alguien te puede estar llamando y animando a que
a que te encuentres con la persona para tomar y emborracharte, o que te vayas porque tiene unas amigas y entonces van a tener un fin de semana bien alocado, o simplemente te enfrías y dejas de buscar a Dios en oración, en la Biblia, dejas de compartir la palabra. O sea, el mundo te va absorbiendo y tú no te das cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando venimos a la Biblia, cuando leemos la Biblia, sale a la luz todo eso que hay a nuestro alrededor, que hay en nosotros, y entonces nos revela y nos muestra todas las reformas que tenemos que hacer. Así como Josías, ¿qué hizo? Derribó, destruyó todo, implementó reformas, cambios radicales en su vida y en la de la nación. Entonces tú necesitas acercarte más a Dios, tú necesitas arrepentirte y hacer cambios en tu vida. Necesitas hacer reformas. Entonces cuando vienes a la Biblia, de pronto el Espíritu Santo te está recordando ahora que ya te ha mostrado pecados que aún sigues cometiendo. ¿Qué pecados te está revelando la palabra de Dios? Tal vez son pecados de omisión, cosas que no estás haciendo y que Dios te ha mandado que hagas, como por ejemplo predicar el Evangelio. Por ejemplo, que tú no estás ofrendando o diezmando. O por ejemplo, que tú no estás orando o estudiando la Biblia. ¿Cierto? Esos son pecados de omisión. Tú no estás haciendo algo que Dios demanda de ti que tú hagas. Tal vez son pecados de pensamiento, ¿sí? Tú guardas rencor con alguien. Tal vez dudas de Dios, de que Dios te está diciendo y te está prometiendo algo y tú dudas. Esos son pecados de pensamiento. Pensamientos que te llevan a estar triste, a llenarte de ira. Son pecados. Tal vez son pecados de palabras, ¿cierto? Y es que dices groserías, o hablas mal de otras personas, o tienes reacción grosera cuando alguien te acusa o te acusa, perdón. ¿Sí? O tal vez son pecados de acción, que tú mientes, que tú te emborrachas, que tú fornicas. No sé con qué te está confrontando el Señor a través de la palabra, pero le ruego a Dios que permita que tu corazón sea como el de Josías y seas confrontado con las verdades de Dios y te arrepientas, y como entendíamos, arrepentimiento es cambio de mente, hagas las reformas que tienes que hacer en tu vida. Y para proceder con esas reformas debes hacer tal cual como hizo Josías. Debes destruir toda práctica de pecado en tu vida, todo aquello que te lleve a caer, ya sean personas, ya sean lugares, sean hábitos, sean programas de televisión, sean páginas de internet, sean literatura, sea lo que sea que en tu vida te lleva a no obedecer a Dios. No, que es que yo por estar trabajando no tengo tiempo para estar con Dios. Tienes que cortar con esa idolatría al trabajo y sacarle tiempo a Dios, porque ese pecado te está llevando por un camino que no es el de Dios. Entonces, si nos damos cuenta y aprendemos de Josías, él derribó radicalmente y destruyó todo lo que era pecado. Las prácticas de pecado y las fuentes del pecado. Tú necesitas hacer exactamente lo mismo. En oración, en intimidad, ve y pregúntale a Dios cuáles son las prácticas de pecado y haz un plan como Josías nos muestra para dejar de pecar. No, yo peco siempre que estoy con tal persona. Listo, entonces no veas más a esa persona. Mientras te fortaleces y luego atraes a esa persona a los caminos de Dios. No, que es en tal lugar, no vayas más a ese lugar. Necesitas hacer cambios radicales, reformas en tu vida. Y necesitas atacar la raíz de cada uno de ellos. Entonces, Josías creía que estaba agradando a Dios. Y así vivió y así reinó durante 18 años. Con imágenes de ídolos en el templo, en todos lados, lugares de altares, estatuas. Pero cuando conoces la palabra de Dios, así como Josías, necesitas hacer cambios. Las buenas intenciones no sirven. Necesitas acomodarte a la palabra de Dios. ¿Qué más hizo Josías, cierto? Entonces Josías atacó las causas de pecado, pero también enseñó la palabra de Dios. También purificó el templo y las ceremonias.
Él restableció la celebración de la Pascua, que dice la Biblia, no se celebraba una Pascua de esta manera desde la época de los jueces. O sea, ni David siquiera había celebrado una Pascua tan pegada a lo que establece la palabra de Dios como el rey Josías hizo. Sí, estableció lo que lo acercaba más a Dios. Todo lo que lo acercaba más a Dios, entonces él empezó a vivirlo y a institucionalizarlo conforme a la palabra de Dios. Entonces el congregarnos, ¿cierto? Bueno, por lo menos en estos espacios y en las diferentes reuniones que hacemos por Zoom de las movilizaciones, es clave. Dios estableció la familia, la iglesia como un cuerpo donde nos damos y recibimos los unos de los otros. Y es importante y eso nos ayuda a mantenernos unidos. Josías hizo todo lo necesario para cumplir la palabra de Dios conforme a lo que había leído. Entonces, nos anima el Señor esta mañana también a que de la misma manera purifiquemos nuestra vida, que nos acerquemos más a la palabra de Dios, que asistamos a estos espacios donde como familia nos edificamos mutuamente, ¿cierto? Lee a diario la palabra de Dios. Si tú no te estás discipulando, empieza a discipularte. Esa relación de amistad, de hermandad en el discipulado es clave para uno mantenerse conectado con Dios e ir haciendo las reformas necesarias a su vida. Entonces acércate a Dios y a participar más en la comunión con los santos. Haciendo eso, te alejas de pecado. Esta fue la vida de Josías, ¿cierto? Así en muy resumidas cuentas, creo que nos deja unas lindas enseñanzas. Dice el versículo 25, y en el capítulo 23, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Josías entonces nos muestra, ¿cierto?, la vida de un hombre que vivía una buena vida de acuerdo a lo que él conocía de Dios, tratando de agradar a Dios, pero en realidad estaba viviendo en pecado. Puede que nos esté pasando eso. Pero él escuchó la palabra de Dios y es el llamado que nos hace el Señor en todo momento, que lo escuchemos, que lo conozcamos. Escuchó la palabra de Dios y esta palabra lo transformó. Dice Jesucristo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Luego les pregunta a sus discípulos y bueno, en otra conversación y Pedro le dice, Señor, pero ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Es una necesidad que nosotros tenemos de venir constantemente, todos los días, todo el tiempo, a alimentarnos de la palabra de Dios. Es la que trae vida para nosotros. Allí encontramos el mensaje de salvación. Entonces, no es solamente escucharla, sino permitir que entre en lo profundo de nuestro ser, ¿cierto? Que igual que Josías, nosotros caigamos de rodillas y nos arrepintamos de estar desobedeciendo a Dios. Entonces, arrepiéntete. No permitas que tu corazón se endurezca. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, dice la palabra de Dios. Tú puedes escuchar la voz de Dios y endurecer tu corazón y rehusar y rechazar. No, yo no quiero eso porque es que estoy aferrado a este estilo de vida, a esta religiosidad, a lo que sea. Por favor, no permitas que tu corazón se endurezca. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Arrepiéntete, reconoce tu maldad, reconoce que estás obrando en desobediencia y, renglón seguido, haz cambios en tu vida, haz las reformas que necesita. Josías no solamente escuchó y se dolió, sino que fue movido a hacer cambios en su vida, cambios radicales, no solamente en su vida, sino que impactaron a todos los que lo rodeaban. Debes cortar todo lo que te hace pecar. Y Dios también te hace un llamado. Lo que Dios te está hablando, lo que Dios te enseña, tú necesitas compartirlo con otras personas. Tú necesitas dar a conocer la palabra de Dios a todas las personas. En tu familia empezando, necesitas empezar a compartir la palabra de Dios. Entonces,
te dejo con esta pregunta. ¿Qué cambios debes hacer para ajustarte a lo que Dios te dice? ¿Qué reformas debes hacer en tu vida? Oremos. Señor, queremos darte muchas gracias en esta mañana por la palabra que nos hablas a través de este siervo tuyo, Josías. Gracias porque entendemos que nuestras buenas intenciones de nada sirven. Necesitamos realmente conocerte a ti, rendirnos ante ti y alimentarnos a través de tu palabra todos los días, porque de la manera de Josías, nosotros vivimos en un mundo lleno de tinieblas, un mundo de corrupción, un mundo que constantemente está seduciéndonos para que lo amemos, para que lo sigamos, para que sigamos el camino de pecado. Así que, Señor, hoy escuchamos tu palabra que nos anima a conocerte más, a escudriñarla más. Yo te pido por mis hermanos, Señor, que en este momento tú siembres en ellos cada día más amor por tu palabra, por conocerte, que abra sus ojos, su entendimiento, para que ellos puedan descubrir todo lo que tú has preparado para cada uno de ellos, para que puedan entender las verdades que tú hablas para cada uno a través de tu palabra, Señor. Pero no solamente eso, sino que nos lleves a cada uno de nosotros a reconocer la maldad, el pecado, la desobediencia, pequeña o grande, que hay en nuestras vidas, porque delante de ti no hay diferencia, Señor, de pecados. Así que el Señor te está guiando en este momento también a que te arrepientas, a que reconozcas qué cosas has estado desobedeciendo que Dios te ha mandado que hagas, qué cosas estás haciendo aún que Dios te ha dicho que no hagas, cómo estás gobernando tus pensamientos, tus palabras. Pídele perdón a Dios, dile: Señor, hoy entiendo, hoy me arrepiento. Pero también a renglón seguido dile a Dios: Señor, yo empiezo a partir de este mismo instante a hacer esos cambios radicales. Lo que no estaba haciendo, empiezo a hacerlo hoy mismo, Señor. Hoy mismo empiezo a agradarte con mis pasos de obediencia. Hoy mismo empiezo a dejar de hacer aquello que no te agrada. Hoy mismo empiezo a hacer eso que demandas de mí. Perdóname, Señor. Y hoy renuncio radicalmente a estas prácticas de pecado, a estos lugares y a estas personas. Tal vez te duela esto que Dios está diciendo que dejes, pero necesitas hacerlo, porque más debe dolerte estar desobedeciendo al Señor, a tu Señor. Papá, permite que cada uno de estos mis hermanos pueda hacer las reformas necesarias en su vida para acomodarse a tu verdad, para rendirse radicalmente en obediencia a todo lo que tú has establecido para sus vidas. Gracias porque tu palabra preciosa nos limpia, porque tu palabra nos moldea conforme a tu carácter. Gracias, Señor, por la obra que estás haciendo en mis hermanos y lo que seguirás haciendo en cada uno de ellos, porque estás haciendo esa reforma en sus vidas en este tiempo, papá. Permite que ellos llenen sus labios, su boca, su corazón, su mente de tu palabra y la hablen como tú nos dices en sus casas, Señor, compartiéndola con su pareja, con sus hijos, con sus padres, en la calle, con todo el mundo, Señor, hablando el mensaje de salvación. Que compartamos con todos todo lo que tú nos enseñas, que compartamos este mensaje, que compartamos versículos bíblicos, que hablemos de nuestro devocional. Guíanos, Señor, a ser esa iglesia que clama ante ti, Señor, por las vidas de aquellos que no te conocen, que lleva el mensaje de salvación a todos aquellos que no te conocen. Gracias, Señor, porque tu palabra es esa vida para nosotros, que nos alimenta. Gracias por tu palabra esta mañana, que sigamos cada uno reflexionando en lo que nos has hablado para poder implementar estos cambios y que no sea una palabra que escuchamos y pasó y no produjo nada, sino que seamos recordados como Josías, como esos hombres que cuando escucharon la palabra de Dios nos convertimos de todo corazón, de todo nuestro ser, con toda nuestra alma y fuerzas a ti, Señor. Llévanos a ser esos hombres y mujeres rendidos en obediencia a ti, papá. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por la bendición que derramas en la vida de cada uno de estos mis hermanos. Te pido que seas propicio a la necesidad de cada uno de nosotros y que seas trayendo esta bendición del amarte a ti y tu palabra a cada uno de nuestros hogares. Bendice la semana
y corrige nuestro caminar en todas las cosas que vamos a emprender en esta nueva semana que empezamos. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, ojalá ahora al terminar tengan un tiempo de compartir la palabra, esto que Dios nos acabó de hablar, allí con las personas que están reunidas, ¿cierto? Compartan sus conclusiones y qué van a hacer. Que tengan un lindo día, bueno, y una feliz semana. Dios les bendiga. Un abrazo. Chao.